Muy buenas noches. Un extensivo y cordial saludo hoy 4 de mayo del año 2021 en nombre de su emisora La Quinta Revelación y de la librería Orancauca. En la noche de hoy les saluda Widerlen Cortés. Hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los martes y jueves, en nuestra sección de Emprende Urantia, que es un programa de espíritu empresarial y carácter emprendedor que buscamos socializar sobre los diferentes temas, experiencias que hay dentro de nuestra comunidad urantiana y todo lo que tenga que ver en relación con ese proceso de conocimiento de ese maravilloso libro que nos habla sobre la ciencia, la astrología, entre otros puntos y temas a considerar, la religión, ¿sí? Y que a muchos de los que somos lectores de este maravilloso libro, cada día nos ha llevado a nuevas etapas y nos ha generado cambios. Por eso, en nuestra noche de hoy tenemos un excelente invitado, que es el señor Osvaldo Rodríguez Pinilla de la ciudad de Bogotá. Muy buenas noches. Buenas noches, Widerland, y buenas noches a todos aquellos que se conectan y a los que van a ver posteriormente el video de esta charla contigo. Muchas gracias por la invitación. Ok, vale, no, el Muchas gusto. gracias y felicitaciones a la Quinta Revelación y al desarrollo que ha tenido últimamente, que me parece extraordinario. Muy bien. Vale, Osvaldo, a ti por haber sacado un espacio de tu tiempo y haberte agendado con la emisora La Quinta Revelación para que los diferentes oyentes de los grupos de estudio, de los lectores individuales del libro y de las personas que nos están escuchando, pues conozcan sobre estas valiosas personas que entrevistamos en este programa, con la cual nosotros buscamos dar a conocer esas bellas experiencias como tú nos lo has manifestado. Por eso para nosotros es muy grato tenerte en esta noche de hoy, martes, aquí en este tu canal. Bueno, sin dar más preámbulos, coméntanos, Osvaldo, ¿quién es Osvaldo? Pues yo soy un lector más del libro de Urantia. Pues, ¿qué te digo? Yo conocí el libro de Urantia desde hace mucho tiempo. He sido un inconforme en los asuntos que tengan que ver con los procesos de orden mental y de orden espiritual a través de mi vida. He sido un buscador como tú, como mucha gente, como somos la gran mayoría de seres humanos. Entonces, en ese orden de ideas, pues Joanita nos está saludando. Muchas gracias, Joana, y aquí estoy con ustedes. Entonces, resulta que en ese orden de ideas, pues a través del tiempo, yo me retiré, digamos, de la religión católica, pues por antonomasia, por familia, igual que pienso que la gran mayoría, empezamos con la religión católica. La religión católica fue, digamos, el centro de mi familia, especialmente materna, y alrededor de eso fueron mis primeros años. En alguna época, por allá cuando tenía unos 14 años, un tío mío pertenecía a la fraternidad Rosacruz de Amorc, San José, California. Y me empecé a interesar por ese tipo de lecturas muy joven. Después ya pasó mucho tiempo, terminé mis estudios. Yo soy licenciado en Administración Educativa con énfasis, pues licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa. Y digamos que durante mis primeros años laborales
Ese fue mi trabajo. Estuve trabajando con el Estado, con la Nación durante casi 14 años, e incluso llegué a ser secretario de Educación en una región muy inhóspita de Colombia, por allá en el Guaviare, en los años 80, cuando esa región era digamos, una punta de lanza de colonización narcoguerrillera, que pienso que es muy poco lo que ha cambiado, pero tuve experiencias muy fuertes allá, incluso me tocó muy de cerca la violencia, y quedé viudo allá. Entonces, pues después que regreso, tuve la oportunidad y renuncio al magisterio, tuve la oportunidad de vincularme con una escuela, digamos, de esas que llamaron en una época oculta, ¿no? Que ocultismo es una mala palabra, porque todo lo que se refiere a lo oculto, la gente piensa que es malo. Entonces no se trataba de eso. Fue una escuela cabalista, de cábala, de sabiduría secreta del pueblo judío, como se dice, y estuve vinculado durante muchos años ahí, tal vez más de 20 años. En el año 93, estando en esa escuela, a esa escuela llega el libro de Urantia, la primera versión en español, año 1993. Y por casualidad me toca con un grupo analizar y estudiar el libro para poder rendir un informe de qué se trataba eso. Pues nos fue muy mal, no entendimos nada. La verdad es que finalmente, después de que nos dieron 6 meses para leerlo, el último mes, los últimos 20 días, logramos con mucho esfuerzo leer La vida y enseñanzas de Jesús, la 4ª parte del libro, y sobre eso presentamos nuestro informe y nos fue muy bien, nos aplaudieron. Y después me llega en el año 1998 me llega el libro, y lo dejé en la biblioteca. Ahí quedó por muchos años. Por allá en los años, digamos, después del 2011, 2012, mi señora se empieza a interesar, mi señora actual, pues, con la que nos conocimos a finales del siglo pasado, principios de este, y ella es muy inquieta en esta cuestión de orden espiritual, y se interesó por el libro de Urantia y empezó a elaborar unos esquemas que a mí me llamaron la atención. Esos esquemas tenían que ver con las jerarquías universales. Ella encontró ahí la expresión de digamos, de lo que venía estudiando por otro lado, que era la angeología, y empezó a hacer unos cuadros que no cabían en el escritorio. Fue una cosa que eso me llamó mucho la atención, y pues yo la dejé en principio que hiciera ese trabajo, pero posteriormente nos vinculamos por pura casualidad a la Casa de Urantia, aquí en Bogotá. No sé si tú conociste la Casa de Urantia, era un sitio que quedaba en Teusaquillo. Allí tuvimos nuestros primeros mentores en el libro de Urantia, por allá hacia el año 2014, algo así. Y empezamos a estudiar seriamente el libro de Urantia. Y desde esa época lo venimos estudiando. Esa es básicamente la historia. Nuestros primeros mentores son personas que siguen vinculadas a la enseñanza del libro. Somos muy amigos. Uno es Gonzalo Celemín Barón, no sé si lo conoce, y el otro el coronel Jaime Infante. Con ellos tenemos una buena amistad y seguimos trabajando el libro. Posteriormente me vinculo a algunos grupos de estudio, gracias a que creamos, digamos, a raíz de ese trajinar presencial en la Casa de Urantia, decidimos organizar un grupo presencial también aquí en el apartamento nuestro, en Bogotá. Llegamos a tener en principio un buen número de compañeros,
tal vez 10 o 12 completamos en algún momento, que con el tiempo se fue disminuyendo. Y cuando el grupo se concretó, fue un grupo con el que trabajamos el libro prácticamente 5 años, hasta que se vino la pandemia. Y ahí tocó parar. El grupo presencial paró, pero nosotros ya veníamos desarrollando un trabajo muy concienzudo, mi esposa y yo, con los grupos de Jaime Rey. Entonces nos vinculamos al grupo X, con el cual nos vinculamos inicialmente en la lectura del libro, y por primera vez logramos con ese grupo terminar completamente y estudiar el libro de alguna manera hasta donde fue posible. Empezamos a participar en algunos eventos de la Asociación Urantia Bogotá, de la Asociación Urantia Nacional. Con X logramos viajar incluso a Cancún para el cierre de la lectura del libro, y fue un evento muy interesante. Y así hemos venido trasegando eso. Posteriormente estuve en el Congreso Nacional en Cali en el año 2017, y en el 2019 estuve en Tolú, en el Congreso Nacional también. Y ahorita participamos ya en el Congreso Internacional cuando estuvo el Congreso Internacional que se realizó, no recuerdo bien si fue en el año 2016 o algo así, aquí en Bogotá, también nos vinculamos de alguna manera, tanto presencial como virtualmente. Y por último, pues ahora el Congreso Internacional de Perú, que estuvo muy sorprendente, digamos, fue un trabajo sorprendente. En mi caso particular estuve como colaborando como voluntario, y tanto el sábado como el domingo, con éxito, en un trabajo que se hizo con Carlos Gil y con Esther Andrade. Estuvimos manejando con Esthercita la sala, y en ese orden pues logramos desarrollar los talleres que tenían que ver con el Congreso y colaborar de esa manera. Pero estuvimos muy vinculados al Congreso, mirando muchas cosas, y ahora mirando también las memorias, ¿no? Eso te cuento. Hasta ahí pues digamos que ha sido, digamos, la relación que hemos logrado con Urantia como la quinta revelación epocal. Para finalizar, te puedo comentar que somos, y en mi caso particular, soy urantiano, y me refiero como urantiano, como estudiante del libro, como practicante del conocimiento de Urantia, 100%. Me alejé completamente de cualquier otra corriente, de cualquier otra religión, de cualquier otra filosofía que haya tenido durante mi vida. Pues además de la escuela que te comenté, cabalista, en donde duré muchos años, pues estuve también vinculado por un tiempo largo con la Fraternidad Rosacruz de Colombia. Fui Rosacruz consagrado, y tuve cercanía con otro tipo de escuelas. Estuve trabajando, por ejemplo, con la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky, aquí en Bogotá, dictando cábala. Y también tuve la oportunidad de tener un acercamiento con un venerable maestro de una logia masónica, quien me invitó también a la masonería y a algunas logias a dictar algunas conferencias y charlas sobre cábala. Eso en términos generales, Widerly. No sé qué más podríamos hablar. No, eso está muy bien, Osvaldo. Se trata de escuchar a nuestros invitados
y mirar su trayectoria, sus vivencias, cómo ha sido esa experiencia, cómo se han conectado como lectores del libro de Durantia a este maravilloso libro, porque pues cada ser humano y cada persona tiene sus propios procesos, ¿no? Que eso es respetable. Como seres humanos somos conscientes que cada uno tiene sus etapas, su evolución, unos más rápido que otros, como todo en la vida, ¿sí? Sí. Y dentro de esa parte, pues unos han tenido unas trayectorias bastante interesantes, no tan agudas, otras más graves, otras más bajas, otras más altas, como se manejan las diferentes espacios de nuestra vida y en esta escuela que cada día nos enseña más y más y más. Por eso nuestra emisora, La Quinta Revelación de la ciudad de Bogotá, se complace en transmitirle estos programas a ustedes, nuestros oyentes, lectores del libro Durantia y sociedad en general, para que conozcan, para que se empapen, porque total, todos somos seres sociales y es importantísimo que manejemos esas relaciones, que manejemos esa conexión, en la medida en que el ser humano empiece a quitarse de su mente telarañas, bueno, todo tipo de pensamiento, todo tipo de punto lunar que tenga, créanme que vamos a avanzar y evolucionar, porque como lectores del libro Durantia, a las personas que nos escuchan hoy, nosotros somos conscientes de que no estamos solos en este planeta, de que hay un Dios, hay una Trinidad, y que es importante dentro de este trascender de nuestras vidas, aprender, ¿sí? Porque estamos en un proceso educativo, y apenas esta es nuestra primera etapa de las muchas que vamos a tener para llegar al tan anhelado paraíso que todos queremos estar en algún día. Pero el libro Durantia nos esboza que no es así de sencillo, de que no es perdonar y ya. No, todo en la vida tiene un sentido, tiene una razón, tiene un propósito. Y ahí sí tenemos que ser claros nosotros dentro de esa parte y a eso le estamos nosotros apostando y buscamos que nos quitemos muchas cosas, muchos prejuicios, porque a ratos el ser humano nos encaracolamos, ¿no? Nos encaracolamos de muchas cosas y no permitimos que fluya la energía, que nos podamos conectar con esos maravillosos circuitos que nos permitan una relación muy clara y divina, porque a lo último eso es lo que buscamos como personas que estamos trabajando en el día a día, fortaleciéndonos para buscar esa divinidad y esa parte celestial, que muchos lo anhelamos. Ahora efectivamente, sí. Widerlen, todo este trasegar pues es parte de la evolución que como seres humanos, y en este caso considero afortunadamente, o me considero afortunado desde el punto de vista de haber conocido la Quinta Revelación, el libro de Durantia, porque, bueno, tal vez pienso que no hubiéramos alcanzado una certeza como la que en este momento tenemos del futuro, por ejemplo, que nos espera, ¿sí? Cuando yo tuve que venirme del Guaviare, como te comenté, por situaciones muy difíciles que se presentaron, me vinculo con la educación privada aquí en Bogotá también por un tiempo y logro estudiar turismo. Yo soy gestor turístico y hotelero y de eso hemos vivido durante un largo tiempo hasta que también se vino la pandemia que ha frenado precisamente el turismo aquí en Colombia, pero hemos trabajado y vivido de eso durante muchos años y al pie hemos tenido que analizar y vivir y desarrollarnos como seres digamos, álmicos por ahora, gracias al conocimiento durantiano.
y hemos aprendido a servir a la humanidad gracias a Urantia, y ese servicio a la humanidad lo hemos realizado no solamente a través de nuestro trabajo, sino que hemos intentado también ayudar, por ejemplo, con asuntos de salud. Nos hemos vinculado con ese trabajo de salud para también ayudarle a nuestros hermanos urantianos. Pero bueno, ahora sí, pienso que después de hablar tanto de mí, podemos entrar a hablar de Urantia, ¿no te parece? Vale, sí, sí, de eso se trata, ¿no? De mirar todo lo que tiene que ver con el conocimiento que nos brinda este maravilloso libro en diferentes temas. Y cada uno de nosotros, los lectores del libro Urantia, enfatizamos, porque como buen ser que es uno a nivel racional, pues siempre tiende uno a enfocarse en un punto de lo que más le llama a uno la atención. El libro Urantia tiene cuatro etapas, 5 con el prólogo, ¿sí? De 196 documentos. Esos 196 documentos que son muy enriquecedoras, que van desde la creación de todo lo que tiene que ver con el sistema, la narración de lo que vivimos, del universo y de los diferentes seres, porque cuando hablamos de seres no solamente hablamos de seres físicos, sino también seres espirituales y seres morontiales, dentro de otros tipos de clasificación que podríamos mirar dentro de esa parte. Mirando el conocimiento, Osvaldo, del libro Urantia, ¿cuál ha sido tu documento o el punto que más te ha enfatizado y te ha marcado a ti como lector del libro Urantia? Bueno, yo te soy sincero, yo creo que todo el libro me ha marcado. Fundamentalmente, lo que más me impactó cuando leí el libro es el entender, comprender y somatizar el hecho de que la muerte no existe. Para mí eso fue fundamental, porque se acabaron los miedos en este planeta. Obviamente, somos seres que por educación, por antonomasia, por evolución, heredamos por nuestra herencia, digamos, genética y herencia y memoria celular, pues no podemos desprendernos de los miedos que el ser humano ha adquirido desde que Andón y Fonta hace 1 millón de años aparecieron en el planeta. Pero sí, para mí, lo más importante de haber leído el libro es ese convencimiento de que si yo acepto conscientemente a mi Padre Universal como eso, como mi Padre, y me considero hijo de Él y hermano de mis hermanos urantianos, no solo aquí, sino en otros planetas en los cuales hay gente que también está evolucionando y que con ellos nos vamos a encontrar en los mundos de Moroncia y con ellos vamos a tener que ponernos a trabajar allá. Pues eso me emociona, personalmente me emociona y me emociona porque soy consciente de muchos fenómenos que de pronto aquí en el planeta se han vivido y que yo he tenido oportunidad de pronto de tener acceso a algunos de ellos en alguna oportunidad, no muy frecuentemente, pero que sí han marcado mi vida y que anteriormente no tenían explicación. Lo han tenido. Eso en primer término. Otra cosa que me ha marcado en Urantia es el entender los tiempos y movimientos del universo. Cuando nosotros analizamos los tiempos y movimientos del universo nos quedamos absortos y entonces a veces todo aquello que nos llega y por lo cual a veces calculamos que es un sufrimiento, pongamos un ejemplo, la pandemia, ¿cierto? Después de que uno ha trasegado y ha entendido los tiempos y movimientos gracias a la quinta revelación, podemos entender que de pronto esto hace parte, la pandemia hace parte del proceso evolutivo que el ser humano tiene que vivir en la etapa en la cual nos encontramos en este momento. Yo
Yo quisiera, Widerland, precisamente con base en eso, leerte o hacer alusión a algo que tengo por aquí escrito, que me llama mucho la atención y que creo que vale la pena comentarlo contigo y de pronto con todos los que se encuentran en este sistema en este momento. Mira, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Hace 550 millones de años aparece el plasma vital de la vida en Urantia. Imagínate, 550 millones de años, que aparece por primera vez el plasma en un alga, en un océano, en la Tierra. Hace 1.000.000 de años aparece en Andoni Fonta. Mira, 550 millones de años y hasta hace apenitas, 1.000.000 de años aparece Andoni Fonta, que fueron los primeros humanos que tomaron una decisión moral. Hace 500.000 años, o sea, la mitad de ese 1.000.000 de años, llega Caligastia y su séquito. Hace 200.000 años sucede la rebelión de Lucifer. Hace 38.000 años descienden los hijos materiales, o sea, los Adanes y las Evas. Hace 1973 años, antes de Jesús de Nazaret, apareció Maquiventa Melquisedec, tuvo su advenimiento entre las razas humanas. Hace 2027 años aparece Micael de Nevadón, hijo creador unigénito, como todos los hijos creadores, ¿no? Cada uno son hijos, hijos de Dios, pero son unigénitos, hijos creadores, pero a cada uno los han venido en todos los universos de los universos, en todos los 7 superuniversos, los Micaeles han sido unigénitos. Entonces aparece hace 2027 años el unigénito Micael de Nevadón, que se autootorgó como Jesús de Nazaret entre los hombres, y hace apenas 87 años, en 1934, de nuestra era, aparece la quinta revelación epocal del libro de Urantia. Entonces, cuando uno mira esos tiempos y analiza uno las etapas, por ejemplo, evolutivas a la luz del libro de Urantia en el documento 52, las etapas evolutivas de nuestro planeta, queda uno absorto con respecto a los tiempos. No hay afán, tenemos todo el tiempo del mundo. Hay gente que a veces en reuniones que tenemos virtuales y este tipo de cosas, le dicen a uno, hombre, ¿cuánto cree usted que falta para que lleguemos a la era de luz y vida? No hay afán. Después de mirar estas edades apenas de nuestro planeta. ¿Y qué tal, complementando eso, si yo les dijera a todos nuestros hermanos hoy, hablando de las épocas planetarias de los mortales en un planeta de evolución regular, porque es que tenemos que tener en cuenta que Urantia es un planeta irregular, somos un planeta decimal. Entonces, podemos anotar lo siguiente. En el documento 52.2 se nos dice, primero, el hombre antes del príncipe planetario. Es una época que puede durar desde 150.000 hasta 1.000.000 de años de Urantia. O sea, el hombre, después de que llega el príncipe planetario, tuvo la oportunidad de vivir sobre el planeta, o esperar más bien que llegara el príncipe planetario después de que el hombre aparece en el planeta, me explico mejor. Hubiera podido llegar Caligastia a los 150.000 años de estar el hombre en el planeta, o de años en llegar, vino a los 500.000 años. Ahora, 2, el hombre después del príncipe planetario, hasta la llegada de los Adanes, época que hubiera podido durar hasta 500.000 años de Urantia, de acuerdo al libro. Estoy leyendo el documento en el 52.3. Entonces, 500.000 años, realmente los Adanes llegaron
un poquito después de la rebelión, 300.000 años después, no 500.000. En el documento 52.4 nos dice el hombre posadánico. Repito, estoy hablando de un planeta de evolución regular. Hasta la llegada del hijo magisterial. El hombre posadánico puede esperar en un planeta regular la llegada del hijo magisterial hasta entre 10.000 a 25.000 años urantianos. En el mismo documento 52.5, el hombre después del hijo magisterial, hasta la llegada del hijo autootorgador, que ya vino acá, nuestro padre Micael. Pero aquí no vino el hijo magisterial, obviamente nos saltamos ese pasito, pero si fuéramos regulares, para esperar al hijo magisterial, al hijo autootorgador, que vino después del hijo magisterial, pues nos podríamos haber demorado entre 25.000 a 50.000 años de Urantia. En ese término de tiempo perfectamente hubiera podido venir. Y ahora, posterior al hijo autootorgador, debe venir un hijo instructor. Documento 52.7. El hijo instructor es el último para poder alcanzar la primera etapa del estado de luz y vida planetario. Ese periodo es incierto y puede tener una duración de 1.000 años o más, después de que venga el hijo instructor, obviamente. Entonces, Widerlen, mirando estos tiempos tan maravillosos, tan extraordinarios, nosotros tenemos que entender un poco que los tiempos que está viviendo el planeta de pronto son perfectos, son correctos. Estamos viviendo etapas y surtiéndolas a pesar de que hemos sido un planeta irregular, que se manejan con esos tiempos universales que para nosotros son tiempos que a veces se nos escapan a la comprensión. No sé qué opinas tú de lo que acabo de exponer. Bueno, pues que nos estás dando una información para los lectores del libro Urantia que nos escuchan hoy a través de nuestra emisora La Quinta Revelación de la ciudad de Bogotá para todo el habla hispana, pues de unos puntos muy importantes y muy considerables que el libro Urantia nos manifiesta, y los que están leyendo apenas están en su de principiantes con la lectura de la Quinta Revelación, también conocido este libro, pues que tengan en cuenta que hay muchos datos y muchos números. Es más, cuando uno habla con los diferentes amigos que hacen parte de los grupos de estudio y uno les pregunta cómo va la lectura del libro Urantia, pues a algunos les parece que es un libro bastante técnico. Han dicho algunas palabras, otros han dicho que es ladrilludo, hablando de algunos puntos a consideración, otros hablan de que es magnífico. Obvio, el libro es una revelación divina, por lo tanto es muy, pero muy especial. Es claro que lo tengamos en cuenta porque es una guía para nosotros y me siento afortunado en mi caso particular o personal de tener en mis manos este contenido maravilloso de este ejemplar y de este libro que nos orienta, nos guía y nos muestra como tal los diferentes caminos, etapas, procesos, y ahí aparecen los números, como tú, Osvaldo, nos lo manifestaste ahora, y nos haces un comparativo en lo que tiene que ver con los tiempos y el espacio, porque también se habla mucho sobre estos puntos en el conocimiento del libro de Urantia, y eso sí que hay que tenerlo en cuenta, porque pues a ratos nosotros nos quejamos de que pues tenemos 40, 50, 80, bueno, los años que se tengan, y creemos que esta vida es larguísima, ¿sí? Y no, esta vida es una milésima de milésima de milésima. Cuando uno lee en Urantia los tiempos, ¿sí? Y Urantia nos muestra, por ejemplo, cómo 3 días de nuestro planeta es un día de Jerusalén, por decir algo, ¿sí? Entre otros tipos de
de estadísticas y de números que nos permite llegar y decir que en ciertos planetas o lo que tiene que ver con ciertos, en la capital específicamente, de nuestro sistema, ¿no? Recordemos que nosotros como esfera, como planeta, pertenecemos a un sistema, a una constelación y por lo tanto a un universo, y que esas sumas de ellos van a un sector menor, a un sector mayor, y todo eso hace parte de un superuniverso. ¿Listo? Como para tener un concepto de ello. ¿Sí? Entonces, pero si tú me permites, para terminar ese tema que veníamos hablando de los tiempos, terminar esa partecita, porque eso tiene tanto de largo como de ancho, como tú dices. Entonces, te voy a dar estos otros datos, mira, para que nos ubiquemos en este momento, en dónde estamos en nuestro planeta Urantia, en este instante, en esos grandes periodos de tiempo que a nosotros nos parecen que mejor dicho, ya llevamos muchísimo y que eso es el pasito y ya. Nos morimos y ya estamos en la era de luz y vida. La cosa no es tan fácil, es una cosa evolutivamente hablando, el planeta nuestro tiene todavía, como decimos aquí en Colombia, ¿cierto? Tiene falta mucho pelo pa' moño. Ese es un dicho muy bayuno. Pero bueno, mira lo siguiente, en el documento 576-7 nos hablan de digamos que en el documento 50 nos hablan de las etapas o las 7 etapas planetarias. Eso nos aclara muchísimo más en dónde estábamos en este momento. Fíjate tú, en ese documento, pero en el numeral 5.4 nos habla de la época de la nutrición, la primera época que vivió el hombre cuando aparece Andoni Fonta y los primeros 500.000 años. Fue la época de la nutrición. En ese mismo documento 50, en el numeral 5, de la era actual, la que estamos viviendo ahorita. La era de la comodidad material. En este momento estamos en la era más material o en el momento más material del planeta. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de difundir Urantia. No es fácil. Hablarle a la gente de cosas espirituales, hay personas que incluso lo tratan a uno de loco, dicen, ¿usted que está loco? ¿Usted que me está hablando? ¿Qué sucede? Entonces, estamos viviendo la era más, valga la red, no sé si está bien dicho, pero más material. Lo más estamos pendientes del celular, de la globalización, del dinero, de lo que puedo comprar, de lo que puedo lucir. Es muy difícil llegarle a la gente. Nosotros aquí en Occidente somos afortunados porque hay un precedente, digamos, dentro de las iglesias cristianas, y hablo católico-cristianas, porque pues todas por lo menos han tenido un acercamiento a hablar de Jesús, de su vida, de todas estas cosas. En las Biblias y en otros libros, hay muchos libros, ¿cierto?, a través de la historia que tiene que ver con estas religiones evolucionarias occidentales, que tienen que ver con todo lo que se ha creado de esas iglesias después de la venida de nuestro Padre Micael. Pero realmente en este momento estamos apenas en la tercera etapa, la era de la comodidad material. Vamos más adelante, no sabemos cuándo, a la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Esa es la cuarta etapa, documento 55.7. En el 55.8, la época de la filosofía y de la fraternidad. En el 55.9, la era de los esfuerzos espirituales. Esa es la etapa sexta. Y la última, la séptima, la primera etapa de la luz y vida. Cuando entremos a la luz y vida hay otras 7 etapas. Pero para llegar apenas a la primera, estamos en la tercera de 7. Entonces eso nos ubica un poquito en donde nos encontramos en el planeta Urantia en este momento.
eso quería decir para terminar ese tema inicial que planteé, Witherland, y pues lo que tú digas. No, está bien porque cuando uno está al frente, en este caso, a pesar de que estamos virtualmente, de una persona que tiene en sus venas el libro de Urantia, que lo vive, que lo siente, que lo transpira, pues es muy importante que nuestros oyentes sepan o tengan algún tipo de tip sobre todos estos puntos que tú estás comentando, porque pues de eso se trata en nuestra escuela y en los grupos de estudio que hacemos parte nosotros para poder nosotros fortalecernos y mejorar en el ser. ¿Para qué? Para buscar este despertar de conciencia. De lo último, tenemos que luchar en el día a día para tratar de conectarnos, de mejorar, bueno, y dentro de todos esos temas que son bastante interesantes, pues la intención es que a partir de los diferentes temas que nos habla el libro de Urantia, pues ustedes, más que unos lectores, sean unos estudiantes. Nosotros enfatizamos mucho en ese punto. ¿Por qué? Porque este es un libro que necesita de un acompañamiento muy profundo. No es leer por leer el libro, porque si no se lo dejamos solamente al concepto y al pragmatismo y a la parte racional de tu cerebro. Cuando uno está al frente de un libro y lo tiene, en mi caso es mi almohada, literalmente, ¿sí? Pues uno busca no solamente la parte de aprender, de lógica, de puntos a consideración racionales, sino que también uno busca una luz, ¿sí? Pero esa luz también se da con el acompañamiento de algo que es muy importante y que todos los seres y hijos de Dios que estamos en este proceso y que somos conscientes de una divinidad, es lo que tiene que ver con la oración. Siempre se ha recalcado y resaltaremos en las diferentes secciones y grupos que es importante que vayamos de la mano de la oración, porque necesitamos despertar nuestra mente y nosotros despercudirnos, porque a ratos el mundo nos coge el materialismo, lo secular, y nos quiere llevar a todas sin pensar, sin racionalizar, sin tú tener una oportunidad. Y como a ratos el ser humano somos muy básicos, somos niños, somos unos bebés con juguetes, pues nos falta mucho para eso. Nos dejamos llevar por los comentarios, nos dejamos manipular en nuestras cosas. Bueno, y a lo último somos un juguete, y eso que nos las picamos de avispados, de lógicos, de los superchachos, y eso sí que a rato cuando uno está, Osvaldo, dentro de estos procesos y está en el conocimiento, sí que se sacude. Yo me siento que me están echando algún tipo, me estoy bañando con algún tipo de producto que de verdad en el día a día está haciendo de mí cambios, transformaciones, limpiezas, catarsis, para que nosotros podamos evolucionar. Hay un término, Osvaldo, que manejamos en lo que tiene que ver con el libro de Urantia, que es súper importantísimo y que nos parece hay que tenerlo en cuenta, que es el término de verdad, belleza y bondad. Coméntanos, coméntanos sobre esa parte, y si tú, Osvaldo, pudieras darle prioridad o por cuál de los, independientemente, ¿no? Es una pregunta abierta, no cerrada. ¿Por cuál de los dos irías? ¿Por verdad, belleza o bondad? Cuéntanos, Osvaldo. Bueno, mira, primero que todo yo te quiero comentar precisamente frente a tu pregunta, que el libro de Urantia, porque mucha gente le dice a uno, bueno, y todo eso que usted habló de los tiempos, toda esa información, toda la información que usted pueda tener sobre la creación de la evolución de Urantia, en la segunda parte del libro, por ejemplo, ¿eso para qué sirve? ¿A usted para qué le ha servido eso? O eso de qué la gente se pregunta, ¿no?
Entonces es el momento cuando la gente llega a ese punto, cuando uno ha logrado motivarla a una persona que, como les decía, no es fácil por la materialidad que estamos viviendo, pero cuando logra uno entrar a una persona, es importante hablarle de cosas como las que tú me estás preguntando, porque esas son herramientas que le entrega el libro a los seres humanos para ayudarnos a crecer y a evolucionar en este planeta, a ser mejores física, mental y espiritualmente. Es como la herramienta que nos entregó nuestro Padre Micael, Jesús de Nazaret, aquí en la tierra, el espíritu de la verdad. Ese espíritu de la verdad es el que nos invade incluso sin darnos cuenta, cuando estamos hablando de Urantia con otra persona o con un grupo. Si estamos ajustados a las enseñanzas del libro, el espíritu de la verdad hace el resto y uno transmite lo que tiene que transmitir. Igual pasa cuando hablamos de la verdad, de la belleza y la bondad. Son herramientas como el espíritu de la verdad. Y aquí voy a hablar de otra herramienta a la que tú hiciste alusión, antes de hablar de la verdad, la belleza y la bondad como herramientas para nosotros, herramientas que nos ayudan a que nuestra alma crezca. Voy a comentarte que hay otra herramienta que son los 7 ayudantes de la mente. Y dentro de esos 7 ayudantes de la mente están los 2 más maravillosos que tenemos, que son la adoración y la sabiduría. ¿Sí ves tú? Entonces es ahí donde nosotros tenemos contacto. Yo con mi Padre Universal, a través de la adoración. Y eso se logra a través del último ayudante de la mente, que es ir adquiriendo poco a poco sabiduría, lentamente, pero constantemente, ¿sí? Es haciendo que nuestro ajustador redireccione nuestra mente para que sepamos sabiamente, la sabiduría nos llegue y podamos escoger o aplicar ese poder físico que tenemos de la discriminación y podamos escoger entre lo que sirve y lo que no sirve, lo real de lo irreal, lo falso de lo verdadero, lo justo de lo injusto, lo de arriba, distinguirlo de lo de abajo. Cuando logramos eso, estamos aplicando sabiduría y entonces nos podemos comunicar con nuestro Padre y adorarlo, reconocerlo como tal y pedirle inclusive cosas a través de nuestro ajustador, aunque el que redirecciona nuestra mente para que las cosas se den y podamos nosotros aquí físicamente hacerlas, pues es el ajustador el que hace ese trabajo acá. Pero son herramientas que tenemos. Tenemos el espíritu de la verdad, los 7 ayudantes de la mente, tenemos el ajustador de pensamiento y finalmente tenemos una, no sé si me meto en vericuetos un poco difíciles del libro y que a veces la gente no los toca porque teme su comprensión, seamos realistas. Pero mire, si nosotros estudiamos, por ejemplo, la verdad, la belleza y la bondad a la luz de lo que son las tríadas, ¿sí? De lo que son las triunidades y lo que son las triodidades, pues nosotros vamos a entender mejor lo que es la verdad, la belleza y la bondad. La Trinidad son 3, la Trinidad en síntesis, pues hay 3 Trinidades, pero no voy a entrar en eso. Pero la Trinidad, la primera Trinidad, es la Trinidad que tiene que ver con la verdad. ¿Cuál es la Trinidad? La Trinidad de Trinidades. Es el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Ellos 3 son la verdad. No hay otra. El Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, esa es una Trinidad y es la Trinidad de Trinidades. Ahora, veamos una triunidad. Nosotros por el libro sabemos que una triunidad es aquella donde 3 absolutos de deidad, como los que acabé de mencionar, 3, de 6 que hay, 3, se juntan para trabajar. Y esas son herramientas que tenemos para nosotros aplicarlas en nuestro mundo físico.
Ese es un secreto que tiene el libro de Urantia que tenemos que descubrir todos. Entonces, la triunidad es aquella en la cual tres absolutos se juntan sin estar el Padre, incluyendo al Padre Universal. Entonces aquí tenemos la siguiente triunidad, y es el Padre Universal, ¿cierto? Tenemos la isla eterna del paraíso, ¿sí? Y tenemos el absoluto de deidad. Y esa es la triunidad, así de la belleza, de la verdad. Porque la verdad está en el Padre Universal, en la isla eterna del paraíso, que tiene la energía, fuerza y poder, o todas las energías, fuerza y poder, y la copia de todos los modelos del universo, y el absoluto de deidad, porque ahí están todas las deidades, y en el absoluto de deidad estamos los seres humanos, evolutivos del tiempo y el espacio, no solo de este planeta, todos los que tengamos una personalidad y tengamos un ajustador de pensamiento, estamos en el absoluto de deidad. Y eso representa lo que es precisamente la belleza. Entonces tenemos la verdad, la belleza. Y la bondad la constituye hablábamos de la Trinidad, la triunidad, una triodidad. ¿Qué es la triodidad? Es la unión también de tres absolutos de deidad, pero en las cuales no trabaja el Padre Universal. Entonces aquí tenemos lo que es el absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado. En esos tres no está el Padre, pero cuando se juntan para trabajar estos absolutos, el absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado, se juntan los tres a trabajar sin el Padre, ahí aparece la bondad. Porque es a través de la bondad que se crea todo lo físico que va a estar metido en el absoluto universal. Se va a tomar del absoluto no cualificado lo que necesitamos para hacer lo físico ahí. Y también lo que necesita el absoluto de deidad para ser, hacer y tener, desde el punto de vista del mundo físico en adelante, lo que necesitamos ser, hacer y tener para evolucionar y llegar hasta los mundos que tenemos que visitar después de nuestra muerte física. Entonces ahí están las tres cosas: la verdad, la belleza y la bondad. Como herramienta, sí, para uno trabajar en el mundo físico y purificarlos, porque no existe otra cosa: la verdad, la belleza y la bondad. Y es lo que termino diciéndote, que es lo que tenemos que aplicar acá para prestarle ese servicio de la verdad, la belleza y la bondad, y transmitirlo a nuestros hermanos urantianos, como nos lo dejó dicho nuestro padre Micael de Nevadón Jesús de Nazaret, y poder crecer, hacer que nuestra alma crezca, porque nuestra alma crece al andar, como dice el disco. Vale, Osvaldo, muy formal por esa ilustración que nos has traído en esta noche de hoy, pero contéstame la pregunta, por favor. Estamos hablando de verdad, belleza y bondad. ¿Cuál de las tres para ti? Específico. Una de las tres. Pues yo creo que es muy difícil, Witherland. Salte del contexto. Para ti, si tiene la palabra verdad, belleza y bondad, ¿cuál escoges? Saliendo del contexto. Yo pienso que la verdad. Ok. O sea que estamos hablando de la verdad cósmica. ¿Disculpa? Estamos hablando de la verdad cósmica. Claro, de la verdad cósmica. Ok, sí, es muy interesante, sí, porque las otras es la belleza universal y la bondad divina. Es muy interesante este asunto. ¿Por qué? Porque, pues, total, el ser humano es un ser de decisiones. Total, todos los días nosotros tenemos el libre albedrío
y como seres que tenemos autonomía sobre esta tierra, algunos escogen el bien, otros escogen el mal, otros escogen ser tibios, ¿sí? Y ojo con esos tibios, ¿no? Porque ya sabe lo que dice la Biblia con los tibios, ¿sí? Los vomitaré de mi boca, ¿sí? Entonces, a lo último hay que definirse y decidirse dentro de esta parte, porque a ratos el día a día nos lleva a esos espacios del confort que siempre he resaltado yo, y pues nos llevan a ser tibios. A lo último, si estamos bien, pues bien, si no, también. Y a lo último, qué peligro eso en el desarrollo del ser humano, y Durante así nos recalca muchos puntos a consideración, porque el ser humano tiene las capacidades, tiene la divinidad en su mente, tiene ese ajustador y esa chispa divina, y sí que es importante nosotros podernos conectar, y ojalá que nos manejara nuestra vida para nosotros poder trascender más fácil y más rápido en ese camino a la divinidad. Sería algo ideal, ¿no? Pero dentro de esta parte. Listo, Osvaldo, mirando esos puntos y mirando ya a una hora de nuestra sección donde estamos tocando sobre el conocimiento del libro Durante, a una persona como tú, muy ilustrada, que nos ha traído un contenido y unas respuestas muy interesantes a esta sección de esta noche de hoy, para todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra emisora La Quinta Revelación. Pues es lo siguiente, Osvaldo: cuando uno está dentro de un proceso organizacional, porque total somos seres sociales, ¿no? Y como seres sociales, independientemente, sabemos que hacemos parte de una comunidad, y que en esa comunidad nosotros pues a ratos, como todos, se presentan altos, bajos, el día a día, bueno, todas las situaciones que se presentan, el trabajo, la familia, los amigos, y dentro de todo eso pues se ve de todo, y uno ha pasado por unas experiencias a nivel familiar, a nivel personal, y todo eso nos lleva a nosotros a tomar ciertas posiciones que a ratos ciertas personas lo asumen de una forma muy fuerte, en el sentido de que se reprimen, otros rechazan, otros pues aparece la envidia, aparece el egoísmo, aparecen muchas cosas que a ratos a nosotros los seres humanos pues se les sale ese instinto, algunos lo llaman indio, ¿no? Con todo el respeto de todas las personas que nos están escuchando. No, hay una tendencia también a que se nos sale también ese instinto, no solamente de buenos seres, sino también fuerte dentro de ello. ¿Cuál ha sido uno de los, independientemente, Osvaldo, a nivel organizacional, a nivel de tu trabajo, a nivel de estas organizaciones que has hecho parte dentro de ello, en tu campo como orientador? Porque veo que eres una persona que tienes discernimiento, tienes fluidez, manejas el escenario, y te he escuchado también en varias ponencias muy interesantes y profundas, y de hecho los invitamos a que vean esas presentaciones de nuestro invitado de hoy, el señor Osvaldo Rodríguez, el cual también ha puesto a disposición su conocimiento en las diferentes charlas, y eso sí que es importante. Entonces, a lo que voy es, ¿cuál ha sido las causas o motivos o situaciones, más que todo, más fuertes que has tenido y que has vivido tú como ser humano en estos procesos organizacionales de la vida del día a día? Coméntanos, Osvaldo. Pues lo más difícil para mí fue, pues hablar de eso casi no lo hago, y menos al aire, pero cuando yo terminé mi bachillerato, yo fui profesor de escuela desde que me gradué del bachillerato. Salí de una normal, estudié interno, mi bachillerato en una normal, lejos de mi casa, lejos de Bogotá. Cuando me gradúo, recuerdo tanto que me presento a trabajar y pasé el examen y toda esa cosa, y empecé a trabajar con La Nación como profesor de escuela. Y tuve la oportunidad de trabajar varios años con mis alumnos y todo este tipo de cosas.
Luego me licencié y pasé a secundaria y empecé a ascender en el escalafón y todo ese tipo de cosas que tiene el magisterio. Y logré completar 14 años de trabajo. Me caso, tengo una hija con mi primera esposa y tengo que irme para el Guaviare porque le conseguí a ella puesto allá. Ella también era educadora, se fue como vicerrectora o subdirectora pedagógica del colegio más lindo y más grande que he conocido yo en Colombia. He conocido muchos colegios y ese colegio es maravilloso. En San José del Guaviare se llama Concentración de Desarrollo Rural. Entro a estudiar, a trabajar allí. Yo me voy a trabajar en un colegio nacional que se llama Colegio Santander, allí mismo, y me voy como orientador y este tipo de cosas. Después ayudo a fundar un colegio nocturno y me voy como rector de ese colegio y contribuyo a organizar una incipiente universidad que ahora existe allá. Si hay una universidad estatal que tiene que ver con la universidad abierta y a distancia, y la ayudo a fundar. Pues eso no fui yo solo, sino un grupo. Estando en ese trabajo, por alguna circunstancia muere asesinado el secretario de Educación que estaba ejerciendo como tal allí. Y el gobernador de la época me pide el favor de que le colabore como secretario de Educación encargado. Y yo le acepté y pues aceptar ese tipo de cargos políticos y todo eso tiene consecuencias, sobre todo en un sitio que en esa época de los años 80 en el Guaviare, pues San José del Guaviare era una punta de lanza, como ya lo dije, de colonización narcoguerrillera terrible. Se presentaron algunos problemas que no voy a decir acá, problemas con el magisterio, muy delicados. Tuve que pedir una comité investigador al ministerio aquí en Bogotá y mandaron esa investigación y con unas consecuencias muy delicadas. Entonces a mí me amenazan de muerte y pues al principio yo no le puse mucho cuidado al asunto. Yo sabía que estar allá era peligroso. Y en un momento determinado que estábamos celebrando la fiesta de San José del Guaviare, que es un 23 de abril, nos hicimos en esa época una misa en la que estuvo el obispo y toda esta cosa, y entró un sicario por la mitad de la iglesia a matarme. Entonces eso fue lo más duro que he tenido que vivir. Cuando me va a disparar a mí, hay el rector del colegio donde trabajaba mi esposa, un señor, Bernardo Arbeláez, que fue un gran poeta y licenciado en filosofía y letras, le coge las manos al sicario, el muchacho se suelta, lo mata a él. Cuando me va a disparar, mi esposa se atraviesa y le pega 2 tiros en la cabeza. Dentro de la iglesia la cerraron, 40 días y 40 noches, una cuarentena. Y esa fue una vivencia muy fuerte para mí. Tal vez ha sido lo más difícil que me ha pasado en la vida. Y luego, pues, todo lo que se vino después, ¿no? La situación de haberme tenido que venir del Guaviare, de renunciar al magisterio, porque tuve que renunciar de manera definitiva, y cosas así. Entonces, para mí, si tú me preguntas qué fue lo más duro que me ha pasado en la vida, pienso que fue eso. Pero también después de eso he tenido que llegar a la conclusión de que fue un aprendizaje. Pues tuve que entrar a educar a mi hija, tuve que hacer otra cantidad de cosas. Conocí otra mujer maravillosa que ha sido mi compañera durante 20 o 21 años ya. Y pues aquí llevamos la vida, ¿no? Entonces, pienso que si es a título personal, eso fue lo más difícil y de eso hablo poco. Duro, muy duro, Osvaldo, lo que nos estás comentando. Y es una situación que a muchos ha pasado, y más en nuestro país, donde los índices de
delincuencia, de abuso, de tragedia, bueno, de estas situaciones y esas actividades, pues es bastante alto. Y una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo a pecho abierto. Eso es otro cuento y eso es una marca muy fuerte, tanto que hay personas que no lo superan y quedan tan arraigada a esa situación que genera algún tipo de conflicto, algún tipo de continuidad, de cambios, ¿sí? Que los llevan a mirar la vida desde otra óptica y hasta cambiar su vida por completo. Así que cuando uno escucha una experiencia como la que te ha pasado a ti, Osvaldo, en la vida, y te ve y te escucha como te estamos escuchando a través de nuestra emisora La Quinta Revelación, pues uno dice, bueno, Dios está ahí. El libro es clarísimo. Sí, porque lo que tú dices es cierto. Yo caí en cosas después de eso muy delicadas, pensé que no valía la pena incluso vivir, y viví otras situaciones que incluso afectaron a mi hija, me afectaron a mí la salud, toqué de alguna manera muy cercana el alcohol, por ejemplo, y pues no fue otro vicio, pero fue muy duro salir de eso, realmente. Total. Tuve ayuda, sí, claro, tuve ayuda porque pues en algún momento encontré cosas como lo que te hablé ya lo que ya hablé de la escuela de Cábala y algunas cosas de orden de orden diferente, y empecé a encontrar otro tipo de vida y otro tipo de cosas también, ¿no? Pero fue muy duro, sí, eso fue muy duro. Mira que, Osvaldo, y oyentes, que el documento 140 de nuestro libro Durantia nos dice algo, una frase, ¿no? Porque con esta situación tan dura que estamos pasando hoy en día en nuestro país, del pueblo levantándose en contra de la fuerza pública por algunos temas específicos que no vamos a tocar a consideración, porque pues hay que respetar dentro de ello, porque es un sentimiento del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y bueno, esperemos que todo se dé en las mejores condiciones, y en el día a día pedimos a todos nuestros oyentes que oren, porque solo de la mano de nuestro Creador y de la divinidad es que de verdad ocurren los cambios verdaderos, porque total, somos humanos, somos carne, y pues a ratos todo eso nos lleva por una vida como un barco a la deriva, y hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces buscaba, Osvaldo, y les comento, oyentes, en este proceso mirando no Face, escuchando noticias, mirando indicadores, lo que está pasando en Cali, bueno, en Medellín, toda esta situación, acá mismo en la ciudad de Popayán, toda esa Bogotá, toda esa agresividad que estamos viendo dentro de esa parte, y decía, señor, una frase, necesito una frase. Le dije, señor, necesito una frase que me identifique, o sea, ¿cuál debería ser? Porque al último, entrar a hacer cambios bruscos en un estado de la noche a la mañana, pues todo tiene, lo que tú acabas de mencionar, todo tiene sus secuelas y todo tiene sus consecuencias, y hay que ser muy responsables. Obviamente hay que buscar las mejores alternativas. Total, el Señor nos las ha dado, solamente que nosotros llevamos y queremos las cosas efímeras, inmediatas, y a ratos no entramos dentro de un plan. De hecho, nosotros hacemos parte de un plan cósmico, de un plan del universo, de un plan de nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que seguir el proceso y las diferentes etapas. Entonces, cuando entro, y lo encontré hoy en la mañana, porque me levanto a leer, y pues el manual del libro Durantia es muy importantísimo tenerlo en ello, y leía en el documento 140 algo, dice así: esta es la hermandad de amor en la que reina la rectitud, y cuyo grito de batalla, y nos lo dice que Jesús, ¿no? Grito de batalla será: paz sobre la tierra
y buena voluntad entre los hombres. ¿Sí? Y ese es un grito que quiero en esta sección de la noche de hoy, aprovechando que tenemos un invitado muy especial, el señor Osvaldo, y que nuestros oyentes, a través de nuestra emisora La Quinta Revelación, es que hagamos eco con este grito de nuestro Señor Jesús diciendo: paz sobre la tierra y buena voluntad entre todos los hombres, para que haya un verdadero cambio y que nuestra era de luz y vida que tú estabas manifestando ahora se acerque más rápido, porque sí que lo necesitamos hoy en día. Sí, necesitamos mucho esa parte, y más las personas que estamos ya en el camino, buscando el cambio, buscando el discernimiento, la sabiduría, la unificación, porque también algo que adolecemos, Osvaldo, es lo que tiene que ver con la unidad. A ratos el ser humano le da un manejo a su vida de interés nada más, de juego de manos que llamamos nosotros, ¿sí? Y nos olvidamos que de verdad necesitamos una buena unidad para que haya una hermandad como tal, ¿sí? Y esa hermandad es importantísimo, porque es a partir de ahí que construimos lo que el Señor nos ha dejado, indicación celestial, que son esas fraternidades de amor, de paz, ¿sí? Para que haya una conexión con la divinidad, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros a resaltar, a motivar, a trabajar en todo lo que venimos desarrollando dentro de esa parte. Por eso, un punto muy importante a tener en cuenta, y que nos gustaría, Osvaldo, que nos dieras un tipcito sobre lo que es la unidad. ¿Cómo has vivido tú, a nivel del conocimiento del libro y de tus vivencias, la unidad? ¿Cómo hacemos para que haya una unidad de paz, de amor sobre esta tierra y de buena voluntad entre los hombres, como nos dice el libro de Urantia? Pues uno de los aspectos es, digamos, aquí tengo que referirme a que todo el libro es hermoso. Las enseñanzas del libro y las herramientas que nos entrega son maravillosas. Para lograr la unidad, que en este momento está tan cuestionada y es tan difícil en nuestro planeta, por lo que decía con anterioridad y por lo que acaba de decir Widerlen, la situación que se está viviendo, y que estamos en la tercera etapa, pues el materialismo más grande en nuestra evolución normal, si nos consideráramos un planeta, pues, pero estamos viviendo esa etapa en este momento. Entonces, yo creo que tenemos que acudir mucho a la oración y a la meditación. O sea, me refiero a la meditación adoradora, aquella que nos enseñó en la cuarta parte del libro nuestro Padre Jesús de Nazaret, nuestro hermano Jesús de Nazaret, Padre Micael. Es acudir a la oración, y ojalá a la oración en conjunto. Hay gente que en algún momento, y todos sabemos, que me insiste mucho, gente que me insiste en que este es un trabajo individual, personal e intransferible, y sí, efectivamente, la evolución es de cada uno. Nuestro trabajo es personal e intransferible. Por eso, la cuestión que tiene que ver con lo que pudiéramos llamar religión urantiana, que yo no la llamo religión, sino la llamo inspiración espiritual personal. Es nuestra inspiración espiritual personal. Tenemos que aunarla con otras personas. Por eso hoy de pronto no lo hicimos, pero hubiera sido maravilloso que hubiéramos iniciado esta reunión con una pequeña oración, que podemos hacerla en este momento o al terminar, si Widerlen nos dice que sí, porque es importante que unamos nuestras mentes, que unamos la capacidad de nuestras mentes y nuestros ajustadores con un objetivo común, y es alcanzar la salud y la paz, para que podamos avanzar en esta evolución como seres humanos hasta donde sea posible. Seguramente que no vamos a alcanzar a ver muchas cosas de lo que le espera al planeta, pero tenemos que actuar y tenemos que utilizar esas herramientas.
Eso creo yo. Y en segundo lugar, hay dos partes del libro que a mí, que al principio, digamos, una de ellas no me apasionaba y ahora me apasiona. Y es la más difícil del libro, que es el prólogo. ¿Entendés? Yo por el prólogo casi que cojo el libro al principio, cuando llegué a la conclusión de que eso no era para mí, casi lo tiro al cesto de la basura. Pero ya habíamos iniciado y yo pienso que el espíritu de la verdad hizo su trabajo conmigo y empecé a comprenderlo. Y ahorita una de mis pasiones es el prólogo, es la comprensión de la unidad en el prólogo. Si ustedes miran el Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, la isla eterna del paraíso, el absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado, todos están unidos en una sola cosa. Todos se intercomunican y todos son uno solo, pero a la vez, utilizando todos ellos la energía, fuerza y poder de la isla eterna del paraíso, se proyectan en los 7 superuniversos. Y ellos, el absoluto universal, crea lo físico desde lo espiritual, para que ese físico evolucionemos y a través del sendero del retorno al Padre, volvamos en unidad a Él, que es lo último que se puede hacer al final cuando lleguemos al absoluto universal. Entonces, esto es trabajar un poco por la unidad de nosotros acá, y eso no lo podemos hacer si no oramos. Tenemos que orar al Padre y fundamentalmente adorarlo, unirnos para eso. Y claro, lo otro para finalizar, la tercera cuestión que me parece muy importante es aplicar todas las enseñanzas que nos dejó nuestro Padre Micael Jesús de Nazaret en la cuarta parte del libro, La vida y las enseñanzas de Jesús. Yo estoy empezando un trabajo y es documento por documento sacar las enseñanzas de Jesús, como obtener un folletico donde estén las enseñanzas prácticas de nuestro Padre Micael, como Jesús de Nazaret, todo lo que nos dejó en la cuarta parte del libro. Eso es para ponerlo en práctica. Son enseñanzas sobre la verdad, la belleza y la bondad. Claro que sí, Osvaldo, muy interesantísimo. Y lo de la oración, claro, lo hacemos ahora antes de terminar, un minutico antes, y nos gustaría que tú nos acompañaras con esa oración. Pero bueno, siguiendo con lo que tiene que ver con este conversatorio de la noche de hoy, es muy importante, y el documento 71, entrando a un punto del libro Durantia, tiene que hablar con el desarrollo del Estado y nos habla sobre las civilizaciones. Y es un punto muy interesante que nos habla sobre las civilizaciones progresivas, ¿sí? Y es un tema que pues, nosotros desde el programa Emprende Durantia, que trabaja todo lo que tiene que ver con el espíritu empresarial y la actitud emprendedora, estamos cada día resaltando bastante, porque sabemos que tenemos que alinearnos nosotros y como planeta, como mundo, como sistema, tenemos que darle un direccionamiento, seguir unos procesos. Y el mismo libro nos lo manifiesta en diferentes partes de él como tal. Y cuando hablamos de ese punto, pues nos manifiesta que es importantísimo que nosotros sigamos la corriente evolucionaria para llegar a esa era de luz y vida, y que tenemos que avanzar en estos planetas para podernos conectar como especie, porque total somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos cósmicos, como nos lo manifestaba ahorita el congreso que acabó de pasar internacional en Perú. Efectivamente. Nosotros no podemos desconocer esa parte, y nos habla sobre cuál es la tendencia, cómo deben manejar los mundos, o la tendencia, pues de acuerdo a nuestro proceso evolutivo, en lo que tiene que ver con sus gobiernos, con sus políticas, con sus mandatarios, con sus organizaciones.
Y cuando uno trabaja ese punto de organizaciones, y tú nos has comentado algo que es muy importante y que nos parece chévere y que nos gustaría traerlo a colisión, y es tu experiencia como en la parte del turismo, porque algo que nos manifiesta el libro Durantia es que los mundos más evolucionados de nuestro universo, bueno, en los diferentes superuniversos, el turismo es una de las actividades principales para el desarrollo de las especies. Por eso nos gustaría que nos contaras cómo ha sido esa experiencia tuya como ser humano en ese sector. Bueno, es un sector muy agradecido, es bueno, ¿sí? Pero desafortunadamente a nivel del mundo en este momento el turismo está en una crisis muy acentuada, muy grave, muy delicada por todo lo que está pasando. Pero hay que mirarlo desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista evolutivo. Esto tiene que cambiar y tiene estamos mirando, ¿no? ¿Qué pasa? Hay cosas tan importantes ahorita en Colombia, por ejemplo, como que la feria del turismo, que era tradicional cada año, era en abril y se aplazó para el mes de junio. Ahorita se va a hacer la feria, en principio parece que va a ser semipresencial y virtual. Vamos a ver qué pasa y qué redirección se le da al turismo. Pero pues el turismo tiene muchas facetas y funciona. Aquí en Colombia es tal vez uno de los sectores, digamos, más legales que existen, más legalizados, ¿sí? Hay toda una organización alrededor de la Ley 300 de Turismo del año 1996, que regula el turismo de una manera tal que no hay forma de escaparse. Además, el turismo es, desde que se haga de una manera honesta, de una manera buena, es algo maravilloso, es satisfactorio para todo el mundo. Todo el mundo necesita hacer turismo. En nuestra patria tenemos todavía tenemos que caminar mucho en el turismo para enseñarle a nuestra gente, a nuestros hermanos urantianos colombianos, cómo es que se hace un turismo científico, cómo puedo yo hacer turismo efectivo y que sea enriquecedor, que sea bueno para la salud, que sea bueno para la salud mental, para la salud física, para la salud espiritual, ¿cierto? Es necesario que eso se haga. Todavía nos falta crecer un poco en ese sentido. Desafortunadamente, hasta las grandes mayoristas del turismo en este momento en nuestro país se han visto tocadas muy fuertemente. Nosotros, donde vivimos aquí en Bogotá, hay una muy grande y tal vez la más antigua. En este edificio lleva como 60 años, que pues es tal vez la más antigua que existe acá. Ya saben de pronto a quién me refiero. ¿Sí? Algunos hermanos que han estado aquí, que conocen la casa nuestra o que han venido a visitarnos, saben que nosotros estamos encima de la agencia de viajes más grande. Y en estos días, en una asamblea de aquí del edificio, ellos planteaban que de 200 sucursales que tenían en el país tuvieron que cerrar 150, que de 400 administradas que les quedaban. Administradas son agencias como la que yo tengo, pero que no salíamos a una mayorista y ellos nos administran. Ellos tenían 400 administradas y tuvieron que cerrar 310, se quedaron con 90. O sea, una gran empresa como esta, con 90 administradas y 50 sucursales, y nos decía que habían cerrado sucursales de ellos internacionales, que la última fue en Panamá. O sea, la situación no es fácil. En este momento está cerrado Europa. No podemos vender Europa en este momento, todavía. Entonces, hay cosas que hay que replantear del turismo. No sé qué irá a pasar todavía con respecto a este sector, pero es muy lindo, el turismo es maravilloso. El turismo tiene distintas clases de turismo. Hay turismo de sol y playa, hay turismo cultural, turismo histórico, turismo gastronómico.
¿sí? Ese es uno de los turismos que ha logrado sobrevivir, el turismo gastronómico. Es uno de los pocos que se ha logrado sostener, pues lo que son restaurantes turísticos. Pero de resto ha estado difícil, muy difícil. Eso tendría para comentar con respecto a lo de la profesión que tú me dices. Sí, señor. Eso está muy bien porque pues total, como lo manifesté hace rato y lo he venido trabajando en diferentes temas, pues lo que tiene que ver con nuestras actividades como seres humanos es importante también traerlas, comentarlas, porque todas nuestras personas que están alrededor o que nos escuchan a través de estos medios, pues me sirve de ejemplo para no repetir la historia. Aunque uno sabe que el éxito muchas veces es la suma de fracaso más fracaso más fracaso más fracaso. ¿Sí? Es normal que uno le apueste y que a la primera de cambio no tire la toalla, como decimos o dicen por ahí, que sabemos que como tú lo planteaste cuando recién iniciamos, todo tiene su ciclo, todo tiene sus tiempos, todo tiene sus espacios y así como es arriba, es abajo y tenemos que asumirlo dentro de toda esa parte. Y eso es importantísimo. Siempre y cuando nosotros como seres humanos seamos conscientes de todo ello, pues es importantísimo esa parte para tenerla en cuenta nosotros como seres humanos en proceso de evolución. Así de esta forma, pues estamos llegando al final de nuestra sección que tiene que ver con Emprende Durante, un programa bastante motivador para las diferentes personas que nos escuchan. Por eso llegamos a este final. Voy a despedirme y finalizamos con una oración, Osvaldo, tuyo, que nos regales, por favor. Sí, sí. No, claro que sí, una cosa muy cortica, pero de todas maneras voy a darle para terminar, como esto tiene que ver con el emprendimiento también. Yo creo, desde el punto de vista de Urantia, que esto tiene que, como decimos aquí, ¿no? En Colombia, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ni médico que lo cure, ni hospital que lo asista. Entonces, esto tendrá que tener fin en algún momento. Y una de las cosas más bonitas es ver cómo Urantia, durante el tiempo de la pandemia, eso es positivo, se ha organizado a nivel no solo nacional, sino a nivel de Latinoamérica, se ha reorganizado y a nivel del mundo. Este congreso que acaba de pasar fue un ejemplo verdaderamente maravilloso y un ejemplo de mucho trabajo. Realmente fue fuerte. Entonces yo quiero aprovechar para felicitarlos a todos, porque todos los que participamos en ese congreso fue maravilloso, y decirles que yo creo en el emprendimiento. Creo desde el punto de vista incluso de nuestro padre, de nuestro hermano Jesús de Nazaret. Él tuvo una organización de 1,500 personas. Es que hay gente que cree que eso fue pequeño. No, eso fue muy grande. Cuando él hizo su organización, él tenía un jefe de finanzas, tenía la gente de comunicaciones que a pie se iba de un lado para otro y traía el mensaje y lo llevaba. En la cuarta parte del libro está todo eso. Es una maravilla lo que él hizo. Luego nosotros tenemos que pensar en la organización. Yo creo que Urantia requiere de la organización. Yo creo por eso yo me vinculé, estoy muy vinculado con ellos, con la Asociación Urantia Bogotá, por ahora, ¿no? Pero pienso que he estado vinculado con otras organizaciones y creo que eso sea necesario. Sí, el proceso es personal, ¿cómo no? Indiscutible, pero debemos creer en la organización Urantia para que crezca, para atraer hermanos, para que vean que esto vale la pena, que además hay gente muy capaz y muy importante en nuestras organizaciones, de verdad que sí. Así es, Osvaldo. Sí. Así es, Osvaldo, y mira que pues, en el caso de nuestra asociación de Urantia, pues tenemos una a nivel nacional para las personas que nos están escuchando que se llama Urancol. Y pues tenemos una nueva presidenta en nuestra organización, muy visionaria, con mucho compromiso, que va a buscar el trabajo en el equipo y la unidad, y eso es muy importante. Por eso, dentro de lo que se está trabajando y queremos trabajar dentro de esta nueva propuesta y esta nueva organización, es buscar ese
esa unidad, esa alianza, para nosotros poder luchar en el día a día contra todas esas cosas que a ratos como seres humanos no nos deja crecer. Por eso la invitación a todos nuestros oyentes es que se vinculen y sigan leyendo el libro Durante, y los que no lo tienen, es su mejor inversión, créanlo. Obtener este maravilloso libro es una muy buena adquisición. Sé que lo van a agradecer porque es una ilustración para toda la vida. Escúchenlo muy bien. Por eso, en nuestra emisora La Quinta Revelación, les damos las gracias por su acompañamiento en esta sección con el señor Osvaldo Rodríguez Pinilla de la ciudad de Bogotá. Y nos despedimos con una oración. Osvaldo. Bueno, muchas gracias a todos y ojalá lo que hayamos dicho acá sea de valor para que a todos nos sirva y podamos ser mejores en este planeta. Padre amoroso, te adoramos y te damos gracias por todas las cosas grandes y pequeñas. En esas cosas vemos nosotros la belleza de tu expresión divina. Te pedimos a nuestro ajustador de pensamiento y a nuestra ministra divina y al Espíritu de la verdad sabiduría para mantener nuestra salud y para poder direccionar nuestra mente de manera mejor hacia los recursos y las acciones a los recursos del planeta y a las acciones que debemos tener nosotros para ser mejores física, mental y espiritualmente y poder servirle mejor a nuestros hermanos humanos. Aleja de nosotros, Padre Universal, los sentimientos que obstaculizan el sendero hacia ti y después de despejar el sendero, envíanos todas las huestes angélicas y el gobierno seráfico planetario para que nos proteja y ayude en nuestra misión, que es alcanzar la carrera modelo y la vida ideal, con base en la verdad, la belleza y la bondad. También tú lo sabes, realmente todo esto es tu voluntad, y esa voluntad va a ser nuestra voluntad, Padre. Por último, hoy, Padre Universal, te quiero decir que permite que en adelante este maravilloso grupo de Urantia, todos los urantianos, los que estudiamos tu revelación y nuestras familias, sean un centro de expresión de tu primaria voluntad hacia el bien, que eternamente, Padre, crea y sostiene el universo. Amén.